Hola, mi nombre es Marlis Mejías y les doy la bienvenida a otro episodio de Mitología Viva, un espacio reservado para la mitología nórdica y la mitología comparativa, donde compartiré con ustedes cómo la mitología vive en nuestras experiencias más desafiantes y también en los momentos más cotidianos. Esto lo haremos acercándonos a los personajes mitológicos y sus historias como un reflejo de nosotros mismos, además de acercarnos también a la cultura de los pueblos antiguos. En el episodio de hoy traigo un tema un poco controversial porque a nivel de creencias y verdades, pues puede herir algunas sensibilidades o también lo que usualmente damos por conocido. Y se trata específicamente de las runas nórdicas o las runas mágicas, como muchos le llaman. Un tema en el que se debaten las fuentes mitológicas, la arqueología y también una mirada moderna. Por supuesto, estos tres aspectos son los que voy a tocar aquí hoy con ustedes, no para enfrentarlos unos con otros, sino para que tengas un entendimiento más amplio de las runas y que si ya forman parte de tu vida espiritual, pues puedas tener conciencia de su origen y de su historia. Y si es que eres curioso o curiosa, pues el propósito es despertarte las ganas de continuar investigando y aprendiendo. Para iniciar, vamos a hacerlo precisamente desde el punto de vista mitológico, con la figura de Odín, quien se dice en las historias y en la mitología nórdica, que además de ser el padre de todos, era un dios ávido de conocimiento, hambriento de profundizar más y más en el conocimiento de los nueve mundos, y también el primer dios masculino en poner en práctica la magia Seidr de la mano de la diosa Freya. Odín era tan entregado al saber que hizo varios sacrificios para poder tener acceso a él. Uno de ellos fue entregar uno de sus ojos en la fuente de Mimir para poder beber el agua de la sabiduría. Y cuando digo que entregó un ojo, es que se arrancó su ojo izquierdo y lo arrojó al pozo. Al hacer esto, pues pudo obtener todo el conocimiento existente, excepto el conocimiento del futuro. Además de perder su ojo, Odín hizo otro sacrificio con el que entramos ya al tema de las runas directamente y deriva de un poema del Havamal, como les comenté en el episodio anterior. Este poema es el Runatal, que también está disponible en la Edda Poética. Según la mitología nórdica, Odín se cuelga del árbol de los nueve mundos, Yggdrasil, durante 9 días con sus noches, para así completar su conocimiento sobre el futuro y obtener el don de leer las runas, que se dice que es su regalo más preciado para el mundo de los hombres. De las dos referencias anteriores, ya entiendes por qué a Odín le llaman el dios tuerto y el dios colgado, precisamente por estas dos anécdotas que describen bastante de su carácter. Les voy a leer un fragmento del Runatal, así que bueno, relájate, imagina que tú eres Odín mientras te lo leo. Sé que cuelgo del árbol azotado por los vientos, cuyas raíces desconocen los sabios, atravesado por la lanza durante 9 largas noches. Me brindo a Odín, a mí mismo, a mí. No me dieron pan ni cuerno para beber. Contemplé las profundidades. Gritando con fuerte voz tomé las runas. Y luego al fin caí. 9 poderosas canciones del hijo de Volthorn, el afanado padre de Vesla. Aprendí. Me sirvió preciado hidromiel del mágico Odrerir. Me hice versado en el saber oculto. Creciendo en sabiduría, la palabra con la palabra formaba una palabra, y el acto con el acto nuevas obras. Encontrarás las runas y leerás con verdad las fuertes varas, poderosas varas de los sabios, varas que Volthorn trazó, grabadas con grandeza por Odín, por los Aesir por Odín, para los elfos por Dain, por Dwalin para los enanos,
por Asbit para los gigantes y algunas hechas para mí. Aprende a grabar, aprende a leer, aprende a trazarlas, aprende a probar, aprende a pedir, aprende a sacrificar, a enviar y a destruir. ¿Ya te bajaste de Yggdrasil? Bueno, el Rúnatal es un poema mucho más largo donde Odín menciona también diferentes cantos que puedes usar para lograr propósitos específicos. Por ejemplo, pedir ayuda, sanar, protegerse de grandes ejércitos, detener una tormenta e incluso meditar, que como él lo llamaba era hablar con uno mismo, entre otras cosas. Si me estás siguiendo, te darás cuenta de que hay dos grandes aspectos que destacan del mito conocido sobre las runas y el poema Rúnatal. Esto es el aspecto del conocimiento y la sabiduría, es decir, las palabras y la escritura, y el aspecto de la magia, que significa conjurar, emitir cantos y conocer el futuro. Y es aquí donde se desprenden los dos grandes temas que danzan entre la mitología, la espiritualidad y la realidad histórica de los pueblos escandinavos en la antigüedad. Es aquí cuando surgen las siguientes preguntas. ¿Las runas son un instrumento mágico? ¿Las usaban en la edad vikinga para hacer hechizos? ¿Las usaban para escribir? ¿Las usaban solo los pueblos antes del cristianismo o los cristianos también? Las runas que Odín vio son las mismas que se conocen actualmente. ¿Por qué y para qué se usan? ¿Quién está en lo cierto? ¿Son un alfabeto o amuleto? Voy a empezar a responder tus preguntas. Existen varios significados para la palabra runa, entre ellos secreto, susurro y según el gótico también significa poema. En esencia, las runas son la fuente original del conocimiento de la edad vikinga y principalmente una forma de escritura que permitió registrar las prácticas legales de la edad vikinga, la historia social, las costumbres de entierro, las normas, poemas, también para enviar mensajes de lealtad, marcar tus propios bienes y pertenencias, para escribir plegarias, proteger, sanar, mostrar devoción y se cree que también para actos mágicos y de adivinación, lo que aún se encuentra en discusión y constante descubrimiento. Aunque se considera el sistema de escritura menos sofisticado del mundo, sus símbolos servían para expresar una amplia variedad de temas y es un sistema que fue evolucionando durante la expansión también de los pueblos escandinavos. Primero está el Fudark antiguo, presente entre los años 150 y 800. Es el más famoso o el más conocido y el que estamos tomando como principal referencia con sus 24 runas basadas en el lenguaje protonórdico. Luego está el Fudark anglosajón, presente entre los años 400 al 1000, más o menos, con sus 29 runas que evolucionaron junto al lenguaje anglosajón también. Y por último, el Fudark joven, presente entre los años 800 y 1100, con sus 16 runas que representan o al partir del cual empieza a evolucionar el nórdico antiguo. Podemos ver cómo las runas fueron evolucionando pues de la mano de estos lenguajes presentes en diferentes épocas. Ya que nos estamos basando en el Fudark antiguo, les cuento que este es un sistema de símbolos que se divide en tres grupos conocidos como Aed o Aetir, que también pues tienen un peso mitológico por los dioses representantes de cada uno de estos grupos. Por un lado está el Aed del dios Freyr, el dios de la fertilidad. Sus runas son Fehu, Urus, Thurisas, Ansus, Raido, Kenas, Hebo y Wunjo. Por otro lado se encuentra el Aed de Heimdall, que era el guardián de los dioses y del puente del arco iris que unía a Midgard y Asgard. Sus runas son Ágalas, Nauthis, Isa, Hera,
Eiwar, Perthro, Algis y Sowilo. Y por último, tenemos el Aed del dios Tyr, dios de la batalla y el honor. Sus runas son Ciguas, Bercana, Ewas, Manás, Lagus, Inguas, Dagas y Odal. Me encantaría de verdad profundizar en el significado de cada una de estas runas, pero el episodio duraría como 5 horas. Así que de momento solo te voy a decir algunas palabras claves y me voy a centrar en el contexto de su origen y de su evolución. Y ya en otro momento o en otro encuentro profundizaremos más en cada una de las runas. Fehu significa riqueza, ganado, poder. Urus significa uro, buey salvaje, poder. Zurizas significa espina, gigante. Ansus significa dios de los Aesir, dios, divinidad. De hecho, esta fue la primera runa que tomó Odín al caer de Yggdrasil y es la única que se menciona literalmente en las Edas. Raido significa viaje, carroza, cabalgar. Kenas, antorcha. Hebo, regalo, generosidad, boda. Gunjo, gloria, dicha, alegría. Ágalas, granizo o lluvia congelada. Naucis, necesidad, escasez, problemas. Isa, hielo. Hera, verano, plenitud, cosecha. Ewas, árbol de tejo. Perthro, copa, destino. Algis, defensa, protección, santuario. Sowilo, sol. Ciguas, liderazgo, éxito en la batalla. Bercana, abedul. Ewas, caballos, viaje. Manás, hombre, humanidad. Lagus, océano, mar, agua. Inguas, tierra, agricultura, naturaleza. Dagas, amanecer, día. Ozala, propiedad, hogar, tierra. Estas son las runas del Fudark antiguo. Tomemos en cuenta que es en nuestra era cuando separamos lo práctico y lo cotidiano de lo espiritual. Y para los pueblos escandinavos antiguos, posiblemente no existían las diferenciaciones que ahora analizamos de manera tan racional, y algo tan práctico como un sistema de escritura también podía tener una connotación espiritual. Según los estudios, al final voy a mencionar todas mis fuentes para que tú también puedas consultarlas. Las runas pudieron haber tenido una participación más bien operativa o como herramienta en diferentes formas de magia, que te voy a contar ahora. La magia Galdar, basada en cantos que se dice que permitían cambiar de forma, realizar viajes etéreos, algo así como los viajes astrales que ahora conocemos, controlar los elementos como el fuego, el agua y el viento, conversar con los muertos y ayudar a los espíritus. También la magia Seidr, centrada en adivinar el futuro, asesinar, inducir la enfermedad, inducir la mala suerte, privar o dar ingenio, privar y dar fuerza. Y la magia Fjolkingi, enfocada en revelar lo escondido, incluso abrir montañas, piedras y tumbas. Pero presta atención a esto. Tomando en cuenta que las runas eran un sistema de símbolos y de escritura, la magia y el poder no se encontraba precisamente en los símbolos, sino en las palabras. No funcionaba como que si le lanzabas una runa a otra persona le ibas a dar buena o mala suerte, sino en las palabras o conjuros que usabas, como sucede también con nuestro alfabeto actual, latino. Entonces, el sentido mágico de las runas pudo haber sido el menos relevante, ya que eran más una herramienta de ritual que el núcleo propio del acto de un ritual mágico. Sin embargo, al ser un sistema de comunicación, pues era el centro de muchas actividades cotidianas, entre ellas las de orden espiritual. De hecho, a medida que los pueblos escandinavos se fueron cristianizando y sus pueblos migraron a otros lugares, el uso de las runas se mantuvo vigente, como por ejemplo para enviar mensajes,
También se usaban de manera monumental para conmemorar personas, acciones y eventos. Y también se usaban como decoración de espadas y anillos, entre otros objetos. Incluso las primeras runas que se encontraron estaban grabadas en un peine y decía peine. De hecho, el registro más amplio de su uso fue durante el periodo de cristianización de los pueblos escandinavos, como una manera de hacer una transición más llevadera y así el cristianismo pudiera ser aceptado como religión si mantenían algunas prácticas de los pueblos escandinavos. Fue ampliamente usado durante el periodo de la cristianización. Incluso hay un documento llamado el Codex Runicus, que fue escrito únicamente con runas y recoge la ley civil y eclesiástica de la provincia sueca de Escania. Además, también vemos la presencia de runas en cientos de piedras rúnicas, obviamente, mayormente ubicadas en Suecia, que cuentan historias y dejan registro de las hazañas de guerreros y nobles e incluso de cómo fallecieron. Recuerden que la iglesia cristiana usó muchas de estas estrategias que los reyes paganos, como Harald Bluetooth, fueron implementando, ¿no? Para adentrarse en el cristianismo y obtener pues todos los beneficios económicos y sociales que esto representaba. Incluso se cuenta que muchos usaban una cruz y el martillo de Thor al mismo tiempo, porque se sentían más protegidos, es decir, veían a Cristo como un Dios extranjero, pero finalmente un Dios que los podía ayudar. Ahora bien, tomando en cuenta el origen mitológico y los usos prácticos de las runas, podemos decir que realmente no se oponen si tomamos como premisa que fueron un regalo de Odín para los hombres. El regalo de la escritura para ofrecer y dar conocimiento, el regalo de la comunicación, el regalo de transmitir palabras de sanación y palabras de destrucción, de la misma manera que lo hacemos incluso con nuestras palabras actuales. Las usamos en el día a día y también para orar, para meditar, para hacer rituales, para dar palabras de aliento, para aprender y para enseñar. Y bueno, viniéndonos un poco más a la actualidad, pues en nuestra era siempre estamos en búsqueda de descubrir mensajes del pasado, mensajes arcanos, mensajes indescifrables para conocernos a nosotros mismos como lo hizo Dean, para ayudarnos, para abrir nuestra mente y desarrollar nuestro conocimiento mientras nos acercamos al pasado, ¿no? Siempre tenemos esa visión romántica de tomar esos símbolos antiguos para también nosotros tomarlos en cuenta en nuestra vida, ¿no? O sumergirnos en esos conocimientos antiguos. Actualmente pues existen muchos grupos New Age que usan las runas para propósitos espirituales, obviamente, como la adivinación, la magia, el autoconocimiento, e incluso en el ámbito de la literatura fantástica, como lo hizo Tolkien, quien las incorporó a su imaginario, comenzando con El Hobbit, y pues se puede decir que fue él quien las hizo visibles o las hizo más conocidas al público común, ¿no? Personalmente, mi acercamiento con las runas no fue precisamente mágico, pero sí espiritual. Durante la pandemia, pues pasé por un periodo de depresión y ansiedad muy fuerte. Creo que fue el momento más difícil de mi vida y bueno, para muchos también. Y por mi cabeza, pues solo pasaban palabras muy destructivas y de mucho miedo. Y fue entonces cuando encontré en las runas y también en el tarot, como muchos saben, una manera de decirme palabras amables mediante sus significados, sus arquetipos. Era una manera también de materializar y comprender lo que me estaba sucediendo, como una manera de entender mi dolor. Y por eso siempre serán una herramienta preciada para mí, por sus significados. Recuerdo que durante muchos días sacaba al azar la runa Isa, que es la runa del hielo, la runa de lo estático, donde igual que el invierno no hay más remedio que esperar a que las cosas hermosas de la primavera se revelen y ese periodo tan hostil pase. Me sentía muy identificada con esa runa. Pensar este significado
viendo solo ese palito dibujado en una piedra, porque es como una I, me ayudó a transitar durante momentos bastante difíciles. Bueno, este episodio se hizo un poco largo a diferencia de los otros y pues viendo mis apuntes me faltaron varios puntos por tocar, pero no te preocupes porque los vamos a ver en próximos episodios. Sin embargo, espero que te vayas con una idea más clara y consciente acerca de las runas y que te motives a seguir acompañándome en este espacio de aprendizaje y conocimiento. Creo que Odín estaría muy orgulloso de nosotros. Finalmente, te cuento cuáles fueron mis fuentes de investigación para que tú también las busques. En primer lugar está The Viking World, editado por Stefan Brink en colaboración con Neil Price. Runes de Tolkien Society, es un documento de Tolkien Society. The Viking Way por Neil Price. The Poetic Edda. Magia con runas de Adriana Matienzo. Y un video de Arit Harger que se llama Runes Misconceptions. Te agradezco muchísimo por acompañarme hoy y te espero en el próximo episodio de Mitología Viva. Recuerda que puedes escribirme y dejarme tus comentarios en YouTube o en las redes sociales, donde me encuentras como Mejías Marlis. Si tienes dudas o comentarios, de verdad que me encantaría conversar contigo. Bueno, te dejo hasta un próximo episodio y te mando un gran abrazo.